Viviana Mazur, ella es argentina, de la Federación Argentina de Medicina Familiar, y nos va a hablar del rol del primer nivel de atención en el aborto autogestionado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por este encuentro. Yo soy así como emocionable, pero no saben la emoción que tengo desde que empezamos hoy a la mañana al vernos tantos. Y me preguntaba si algunos de ustedes tienen idea del impacto que generan las trayectorias de vida, de trabajo de cada uno de nosotros que participamos en estos encuentros, ¿no? Porque volvemos siendo otras personas, escuchando sus reflexiones, sus experiencias, bueno, recién una muestra de eso, ¿no? Así que, bueno, agradezco enormemente poder estar acá. Y quizás en esta mesa traer un poquito la voz de una parte del sistema de salud, de un nivel de atención dentro del sistema de salud que en la experiencia nuestra, de nuestro país y de nuestra ciudad, entendemos ha contribuido de manera importante al acceso al aborto y a la articulación con las mujeres y con las organizaciones para garantizar el aborto autogestionado. Cierto que tengo que pasar yo, ¿no? Así. En primer lugar, quizás plantear que cuando hablo de primer nivel de atención, sé que el primer nivel de atención es sumamente heterogéneo, depende del país, del lugar y también de la política que lo impulse, ¿no? Que el primer nivel de atención puede ser un dispensario, algunas veces para tratar de dar medicina pobre para pobres, y en otros lugares puede llegar a ser parte de una política pública que garantice una estrategia de atención primaria de la salud para acceder a una atención de calidad. Esa heterogeneidad que seguramente cada uno tendrá de referencia en su país, en nuestro país tiene un recorrido muy interesante, intentando ser un nivel y una puerta de entrada que garantice el acceso, y ha tenido la especialidad de medicina general, de la cual formo parte como una de las estrategias importantes en ese sentido. Y cuando hablo de la especialidad lo planteo porque en nuestra formación, y me acuerdo cuando en la residencia nos decían que el rol de la medicina general era construir participativamente el primer nivel de atención, me resultaba una formulación abstracta, y ahora en la práctica lo veo muy en concreto, y en el tema del acceso a aborto y la organización del primer nivel de atención con las redes de socorristas, con los sectores comunitarios que viven en el territorio, vuelve a ponerle vida a esa frase. Y el otro aspecto importante es que nuestra perspectiva dentro de la medicina es una perspectiva basada en los derechos humanos, y eso hace que la gran mayoría de los y las médicas generalistas en nuestro país abracen fuertemente la causa y la lucha feminista y garanticen el acceso al aborto. En ese sentido, quizás contar que en la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajo, las crucecitas celestes que se ven en el mapa son los centros de atención primaria. La gran mayoría están concentrados en aquellas zonas de la ciudad que vive la población con menores ingresos, que solo puede acceder a la salud pública para su atención, y que en cada uno de esos centros de salud, también en cada uno de los hospitales, hay equipos que trabajan en el acceso a la interrupción del embarazo. Y cuando hablamos del equipo de manera ampliada. En primer lugar, porque es una práctica habitual para cualquier problema de salud que abordemos desde la medicina general. Estemos hablando de derechos sexuales y reproductivos o estemos hablando de cualquier problema de salud. Entendemos que la atención desde el equipo ampliado, en primer lugar, aumenta las posibilidades de acceso. No es lo mismo que a un centro de salud una persona tenga que buscar a una sola médica o a un solo médico que garantice el acceso, que pueda llegar y pueda buscar a la trabajadora social, a la psicóloga, a la enfermera, a la médica, a la antropóloga, digamos, que están en el equipo y que participan de la respuesta y de la atención
en aborto. En segundo lugar, porque entendemos también que eso nos permite escuchar de manera distinta, entender e interpretar de manera distinta y de esa manera también acompañar de manera distinta. Y por último también porque eso permite que el equipo de salud se pueda sostener y cuidar a sí mismo para garantizar el acceso, a veces en situaciones muy difíciles. El otro aspecto importante con el que trabajamos en el primer nivel de atención es la intersectorialidad. Y cuando hablamos de intersectorialidad, puse 3 fotos que me parece que reflejan fuertemente lo que habitualmente desarrollamos como alianzas profundas en relación al trabajo con la comunidad. Y están las organizaciones sociales, los comedores comunitarios, está la red de socorristas de la que tanto hemos escuchado hace un ratito y que tenemos una alianza profunda y permanente para garantizar el acceso y el cuidado. Y están los docentes y las docentes por el derecho a decidir, que también en el sistema educativo luchan por el acceso al aborto. Eso nos permite, esa intersectorialidad nos permite, por un lado, la articulación, por otro lado, también mejora el acceso, pero entre otras cosas lo que también hace, entendemos, es que legitima derechos, ¿no? Está sosteniendo un discurso único en donde el derecho al aborto para todas las personas que viven en esa comunidad está sostenido desde las distintas instituciones sociales que la integran. Y el otro tema que nos parece importante tiene que ver con la articulación de los niveles de atención. Nosotras planteamos que el primer nivel juega un rol fundamental. En la Ciudad de Buenos Aires, no lo dije antes, el 85% de las 10.000 interrupciones que se hacen por año se hacen en el primer nivel de atención. Pero eso no significa que no tengamos que trabajar permanentemente para articular a lo largo de todo el sistema de salud para que quien necesita, requiera acceder a un segundo, a un tercer nivel, pueda hacerlo. Y el primer nivel no se desentiende, no deriva, sino que acompaña, articula y sostiene ese tránsito por el nivel de salud, por todos los niveles de atención. Y por último, el tema de la continuidad. Nosotras sabemos que hay muchas personas, casi un 50%, que no desean continuar su atención en el centro de salud después que recibieron asistencia al aborto. Por distintas cosas, entendemos que una de ellas es el estigma, pero también sabemos que hay muchas mujeres que a partir de ese acompañamiento amoroso, quizás por primera vez amoroso dentro del sistema de salud, pueden ingresar a una política de cuidados integrales de su salud. Y nos parece que eso es fundamental, es una oportunidad que garantiza no solo la anticoncepción post-evento. Muchas de las personas que atendemos nunca en su vida quizás se habían hecho un Papa Nicolau, nunca habían controlado su presión arterial, nunca habían hablado de la situación de violencia. Y esa oportunidad es concreta. Y yo puse ahí, Liz nos trajo a todas, porque el viernes último, antes de venir para acá, una mujer a quien estaba atendiendo y acompañando por el cuidado de su diabetes y porque ha logrado un proceso muy interesante en la lucha para sacarse de encima una situación de violencia de género tremenda, me dice, Liz nos trajo a todas. Y cuando dice Liz nos trajo a todas, Liz es una joven que habíamos acompañado hace 15 años para interrumpir un embarazo cuando ella tenía 14 años. Y venía acompañada de una compañerita de la escuela. Su familia, su madre no sabían nada. Y hoy Liz no solo continúa sus cuidados, sino que Liz trae al resto de su familia, a sus amigas, a sus vecinas, para el cuidado de la salud. Y eso, entendemos, es una estrategia muy importante que el primer nivel de atención debe darse en el acompañamiento amoroso de las personas que quieren interrumpir un embarazo. Entonces, pensamos que cuando el aborto se puede atender como cualquier otro tema de salud, quizás no sea necesario todo esto, pero hoy todavía el estigma requiere que tengamos una política positiva para garantizar el acceso. Tenemos que garantizar ese acceso articulado y, por supuesto, aprender de las experiencias, de las propias, de las que ustedes nos comparten, porque sabemos que no avanzamos linealmente, que avanzamos en espiral y hoy quizás estamos en un momento en nuestro país avanzando bastante, pero sabemos
sabemos que vamos a volver a pasar por situaciones más difíciles y que tenemos que sacar enseñanzas para que esos retrocesos nos hagan estar después un paso más arriba. Gracias. Gracias, Vivi. Y vos siempre te caracterizas por hacernos llorar, así que... porque lloras. Bueno, seguimos con Pablo Hernández, de México, presidente del Colegio de Enfermería Perinatal, que nos va a hablar de la ampliación de funciones